Pues siguen saliendo a colación todas las jaladas que hizo Lorenzo Córdoba desde el Instituto Nacional Electoral y ahora pues salen los trapitos al sol respecto de estos personajes como el que está usted viendo en pantalla, Pedro Salazar Ugarte, que le cuidó las espaldas y además el puesto en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero hoy le voy a presentar los testimonios de quienes estuvieron cerca de sus estudiantes que pueden atestiguar que efectivamente lo que hacía era darles plazas a estos que consideraba los más destacados en el Instituto Nacional Electoral para ir metiendo a su gente, para ir formando esta colmena que lo apoyó durante los 9 años que estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral. Y ahora sí que no hay nada oculto bajo el sol y por las chanclitas del niño Jesús, diría Juncal Solano, la verdad es que no damos crédito. A mí me da un coraje saber todas estas cosas y que todavía sin empacho la gente pues lo hubiera seguido en esta pues marcha, según ellos, a favor de la democracia, en este afán de cuidar al Instituto Nacional Electoral. Ni más paloma, lo único que hizo fue cuidar ahora sí que su recurso, sus intereses y además rodearse de gente justamente como este personaje. Vamos a escuchar parte de lo que decía, hablando de cómo el Estado debe ser laico. Él desde su frente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por supuesto en esta que es la máxima casa de estudios del país. Vamos a escuchar. Déjeme le subo para que pueda oír este mensaje. Ni es un Estado intransigente. Que nadie, desde el poder político, utilice a una religión determinada y mucho menos una religión mayoritaria para imponer sus mandatos en el ámbito de la esfera pública. La laicidad supone que ninguna iglesia, por más mayoritaria que sea, tiene el derecho de colonizar las instituciones políticas para imponer sus dogmas religiosos a la comunidad en su conjunto. Y sin excesos ni abusos, sin discriminación ni represión, sin marginación ni persecución, simplemente con el Estado de Derecho en la mano. Oigan, con el Estado de Derecho en la mano, es neta que se manejen así. Déjenme sus comentarios a propósito de lo que opinan, porque mire, aquí le presento justamente parte de lo que se ha pues destacado de este personaje. En su propio currículum, Pedro Salazar Ugarte es señalado por ser uno de los personajes que ayudó a Lorenzo Córdoba a preservar su plaza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM mientras presidía el Instituto Nacional Electoral. Él presume haber dirigido 21 tesis entre 2006 y 2017, que ya más adelante vamos a saber que no fueron tantas. Salazar Ugarte es un tramposo, siempre ha elegido alumnos y alumnas dóciles para ejercer sobre ellos una influencia intelectual perniciosa. Y si los chavos demuestran ser lo suficientemente obedientes y maleables, entonces el cabezón los incorpora a su camarilla. El método de Ugarte, nos dicen, es el siguiente: a los estudiantes más aduladores y a quienes más tarde puede utilizar los promueve y al poco tiempo les consigue una plaza laboral. De hecho, así fue como muchos de sus propios pupilos entraron al INE y a este instituto. Además, si alguien se pusiera a revisar las tesis de Ugarte, se daría cuenta de que el tipo que le cuidó su plaza a Lorenzo Córdoba en la UNAM es el mismo que en contubernio con el ex consejero presidente del INE se encargó de repartir plazas entre sus discípulos. Ahora sí que favor con favor se paga. En la base de datos bibliográficos de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM solo se encuentran registradas 14, ¿se acuerda que había dicho que eran 21? 14 tesis dirigidas por Ugarte, es decir, son 7 menos de las que presume haber dirigido el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Lo más burdo y aberrante es que la mayoría de los alumnos que Ugarte asesoró sospechosamente consiguieron una plaza en el INE y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y eso no lo hizo solo, sino con la ayuda de Lorenzo Córdoba. Acusan las fuentes de este personaje que lo está denunciando Ricardo Sevilla. Y en efecto, al revisar cada uno de los registros de las tesis que el exaspirante rector de la UNAM dirigió, pudimos constatar que buena parte de los alumnos y alumnas en quienes Salazar Ugarte confió o que dirigió sus trabajos terminaron obteniendo estas plazas. Aquí tenemos una, por ejemplo, en 2010. Él dirigió la tesis de la maestría El Derecho a ser votado de los ministros de culto religioso en México del alumno Carlos Alberto Ferreira. Actualmente este personaje es director de la Unidad Técnica de lo Contencioso ahí en el INE. Lo mismito ocurrió en 2016, cuando Salazar Ugarte dirigió la tesis de licenciatura Representación Política y Género, un análisis desde la jurisprudencia de la alumna Bárbara Torres, quien al poco tiempo también apareció ocupando una plaza en el INE como asesora. A Ugarte y a Lorenzo, pues ya nos queda claro, no les importa que este tipo de cooptación constituya una ilegalidad en los procesos de selección. Lo que buscan, o buscaban en su momento, eran incondicionales que tarde o temprano sirvieran a sus intereses. Esto, amigos, es el meollo del asunto y se lo vuelvo a repetir. Buscaron incondicionales que tarde o temprano sirvieran a sus intereses, o al menos así es lo que se destaca de un trabajador que estuvo muy de cerca, muy de la mano por bastantes años con ambos personajes. Y bueno, pues aquí tenemos otro más. Pedro Salazar Ugarte solicitó a la presidenta del Consejo Técnico de Humanidades, mediante oficio, el ampliar la licencia presentada por Lorenzo Córdoba. ¿Por qué? Pues porque justamente le estaba cuidando el lugar al Encho, que hoy regresa precisamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí están las pruebas, con los pelos de la mula en la mano, de la burra en la mano. Le digo que así durante años Lorenzo Córdoba se movió en contubernio con este que fue su compinche, pues para que le guardara el espacio, pero también para buscar o reclutar a personajes que fueran dóciles, afines a sus intereses y a sus conveniencias, y que tarde o temprano, ofreciéndoles un puesto de trabajo, pudieran obtener el beneficio que querían. Temas muchísimos. Hoy vemos a un Lorenzo Córdoba desgarrándose las vestiduras diciendo que él es una víctima, un perseguido político, un personaje que todo el tiempo trabajó a favor de la democracia y de la autonomía del Instituto Nacional Electoral y no sé cuántas jaladas en el camino. Y hoy se constata que durante años con gente como esta estuvo operando, por supuesto, a su favor, en su beneficio, y hoy se presenta como un alma piadosa y pulcra. La verdad es que no damos crédito. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? La verdad es que hay mucha tela de dónde cortar y este tema va a dar para mucho más, por supuesto. Ya la veía venir Lorenzo Córdoba, por eso desde un principio dijo, estamos preparados, y así con un mensaje pues casi mesiánico, estamos preparados para lo que venga, y lo que venga seguramente no va a ser bueno porque voy a ser perseguido político. Diosito santo, casi nos ponemos todos a llorar con él. Yo lo siento por la gente que estuvo, pues ahora sí que apoyándolo, participando de estas marchas, defendiendo, entre comillas, la democracia, y hoy se dan de topes en la pared. Pues así están las cosas. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo soy Leti Medina, les agradezco a todos y cada uno de ustedes que me siguen. Un beso enorme. Gracias, por supuesto, a quienes se inscriben a este canal. Acuérdense que con su like nos ayudan a llegar a un mayor número de personas. Nos encontramos en la próxima.